Contaban los abuelos de mis abuelos una historia sobre cómo había llegado el día en el que los ancianos creadores y dadores de vida habían reunido a los bosques y las selvas para repartirles el agua que guardaban en una olla de barro. En la primera en llegar fue la selva seca, pero no quiso pasar de inmediato a ver a los ancianos, pues había decidido esperar a su amigo el desierto, quien vivía muy lejos del lugar de reunión. Entonces pasó primero la selva húmeda. Los ancianos tomaron una gran jícara, la llenaron de agua y se la entregaron. La selva húmeda agradeció a los ancianos y volvió feliz a las planicies y cañadas del sur donde vivía. Allí creció muy alta y vigorosa y se llenó de aves y muchos otros animales bulliciosos que llenaron de algarabía el silencio de la selva. El siguiente en pasar fue el bosque de niebla, y a él también le dieron una jícara rebosante de agua. El bosque salió agradecido y regresó a su lugar en las altas montañas del oriente. Se cubrió de una blanca y fría sábana de nubes y acudieron a él las aves del más bello plumaje que haya existido. «Es tu turno», le dijeron a la selva seca, los hermanos, el bosque de pino y el bosque de encino. Pero la selva seca no quiso pasar porque su amigo todavía no llegaba. Otra vez cedió su lugar y los hermanos pasaron juntos a ver a los ancianos. A esas alturas, los ancianos se habían dado cuenta que el agua restante en la olla no sería suficiente para todos y así se lo hicieron saber a los hermanos. «No importa», dijeron ellos, «pueden darnos una sola jícara para los dos. Nosotros la compartiremos». Los ancianos estuvieron de acuerdo, llenaron una jícara y se la dieron a los hermanos. Ellos volvieron a las tierras en las que vivían y desde entonces siempre se les encuentra juntos. Los venados, lobos, osos y otros animales que gustan del viento frío los acompañaron y poblaron sus montañas. Finalmente había llegado el desierto, así que la selva seca se presentó con él ante los ancianos. Los ancianos estaban preocupados. Habían sido muy dadivosos al principio, pero ahora veían que solo quedaba agua suficiente para una jícara más, y decidieron que sería para la selva seca por haber sido la primera en llegar. «No», dijo la selva seca, «denme a mí solo media jícara, la otra mitad será para el desierto». «Si esa es tu decisión», contestaron los ancianos, y repartieron el agua restante en 2 jícaras. Al salir, el desierto se despidió de su amiga, quien tranquilamente se dirigió a su hogar en las lomas y planicies de Occidente, y él partió a las lejanas llanuras del norte. Pero el camino era tan largo y hacía tanto calor que cuando llegó de la media jícara que tenía, solo le quedaba muy poca agua. Aún así, el desierto fue feliz y estuvo por siempre agradecido de la generosidad de la selva seca. Al desierto solo lo acompañaron los animales más valientes. «¿Qué haremos con la selva seca?», se preguntaban los ancianos. «Ha sido muy generosa con sus amigos, que no es justo que solo tenga media jícara de agua». Después de discutirlo, volvieron a llamar a la selva seca y le dijeron: «Ya que has sido muy noble, hemos decidido que tu jícara nuevamente se llene de agua. Pero para que esto ocurra, deberás sacrificarte y dormir durante 6 meses. Y cuando despiertes, tendrás suficiente agua para dar de beber a tus plantas y animales». La selva seca dudó. Pensó en sus habitantes y en que el agua no era suficiente para todos, y entonces aceptó.
En ese instante cayó en un profundo sueño. Desde entonces, la selva seca duerme durante medio año y los árboles le llevan flores de vistosos colores, esperando a que vuelva de su sueño. Y cuando caen las primeras gotas de lluvia en verano, la selva seca despierta y cubre de verdor los montes en los que vive, y los arroyos vuelven a correr en las barrancas. Las cotorras y demás aves revolotean y los animales recorren los viejos caminos. La selva seca entonces sonríe, sentada tranquilamente frente al mar.